que la devolución de impuestos. La base técnica que define si tu proyecto se ejecuta bien o se convierte en un dolor de cabeza. Un buen presupuesto te ayuda a tomar decisiones realistas, evita errores que se pagan en obra, te da ventaja para ganar concursos y permite controlar avances físicos y financieros. Si eres empresa, consultor o vas a construir tu vivienda, tu proyecto necesita un presupuesto bien. No te puedo ayudar con eso. Soy Tania Sánchez, ingeniera civil, y te doy soluciones técnicas para que tu proyecto tenga éxito. Escríbeme y empieza tu proyecto con el pie derecho. ¿Tú crees que un presupuesto es solo cuánto cuesta una obra? Estás en riesgo de perder dinero, tiempo o un buen contrato. Un presupuesto no es un simple número, es la base técnica que define si tu proyecto se ejecuta bien o se convierte en un dolor de cabeza. Un buen presupuesto te ayuda a tomar decisiones realistas, evita errores que se pagan en obra, te da ventaja para ganar concursos y permite controlar avances físicos y financieros. Si eres empresa, consultor o vas a construir tu vivienda, tu proyecto necesita un presupuesto bien. No te puedo ayudar con eso. Soy Tania Sánchez, ingeniera civil, y te doy soluciones técnicas para que tu proyecto tenga éxito. Escríbeme y empieza tu proyecto con el pie derecho.
Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos al webinar del error al éxito. Domina los costos de obra con el método PO. Si trabajas en construcción, sabes que uno de los mayores dolores de cabeza son presupuestos que no cuadran, los costos que se disparan. De hecho, ¿sabías que más de la mitad de los proyectos no se terminan dentro del presupuesto? Esa es la razón por la que copiar presupuestos de otros es una trampa peligrosa, porque cada obra es distinta. Cada una tiene su propio diseño, su terreno, sus condiciones, y sin adaptarlo correctamente, lo que debería ser una guía se convierte en una fuente de pérdidas, retrasos y reclamos. Hoy quiero mostrarte cómo evitar ese error y empezar a calcular tu presupuesto con criterio técnico y confianza, incluso si recién estás comenzando. Como ustedes aún no me conocen, me presento. Mi nombre es Tania Sánchez. Soy ingeniera civil y desde hace más de 15 años me dedico a la planificación y presupuestos de obra. He trabajado en obras públicas y particulares con contratistas, consultores, diseñadores y jóvenes profesionales que muchas veces arrancan su proyecto con ilusión, pero también con una gran duda. ¿Cómo hago un presupuesto que sea real, defendible y que me alcance para ejecutar bien? Porque no es que no sepas construir, pero entiendes que calcular lo que realmente cuesta ejecutar una obra no es tarea fácil. Y ese es el corazón del método que voy a enseñarte hoy. Cómo tener una estructura organizada que te simplifique esa tarea. Esta metodología no sale de ningún libro. Es algo que yo aplico día a día con clientes reales aquí en GIS Consultores para presentar ofertas ante entidades públicas y privadas. Lo que voy a enseñarte aquí funciona, es aplicable y te va a dar el control sobre tus números. ¿Alguna vez sentiste que tu obra se te fue de las manos porque el presupuesto no estuvo bien hecho desde el inicio? Bueno, no estás solo. La mayoría de los constructores pierde dinero no por falta de trabajo, sino por no tener un método claro para determinar sus costos. Entonces, si estás aquí, probablemente te ha pasado alguna de estas situaciones. Veamos. Digamos que ya intentaste hacer un presupuesto copiando uno que viste de internet y luego te preguntaste de dónde salían esos números. O quizás ya pediste ayuda y te mandaste a hacer el presupuesto, pero nunca entendiste cómo llegaron a ese precio. O tal vez ya te pasó lo más duro, que es perder dinero por calcular mal los materiales, extender el tiempo de trabajo o tener que explicarle a tu cliente por qué el dinero no alcanzó. O quizás si recién empiezas con tus primeras obras, seguramente te estás preguntando si tus precios están bien, si te van a alcanzar o si estás dejando cosas por fuera. Y todo eso genera inseguridad, ansiedad y en el peor de los casos, problemas en plena obra. Porque un detalle pequeño, un rubro que falte, una cantidad mal calculada, un rendimiento inventado o que no se aplique a tu caso, puede costar miles de dólares. Y lo peor es que casi siempre lo descubrimos tarde, cuando ya el proyecto está en marcha. Entonces, la buena noticia es que no tienes que seguir viviendo ese escenario. Hoy quiero mostrarte que sí es posible presupuestar con claridad y confianza usando un método práctico y que se adapta a cualquier tipo de obra. Es el método PO. El objetivo de esta clase es que aprendas a calcular un presupuesto paso a paso, con ejemplos reales, y que descubras cómo hacerlo de manera profesional sin necesidad de copiar formatos ajenos. Y aquí hay que ser realistas. Un presupuesto nunca va a ser exacto, porque en obras siempre habrá imprevistos, pero sí debe ser confiable. Y con este método vas a aprender a acercarte lo más posible a la realidad, evitando los errores que te hacen perder dinero. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Primero vamos a identificar esos errores, los más comunes, para así evitarlos. Seguiremos el método paso a paso, viendo ejemplos reales.
y usaremos herramientas prácticas que te van a ahorrar tiempo y dolores de cabeza. Y aquí viene lo mejor. Al final de esta primera clase, vas a llevarte una plantilla exclusiva para el cálculo de acero de refuerzo, que ha sido creada con nuestro método y puedes empezar a usarla de inmediato. Además, vas a conocer la herramienta estrella de nuestro método, la que transforma nuestra manera de presupuestar. Es nuestra base de datos en Excel, que te permitirá ahorrar horas de trabajo. Imagínate llegar a tu próxima obra con un presupuesto sólido, defendible y hecho con criterio técnico, sin improvisaciones y con la tranquilidad de que no dejaste nada al azar. Eso es lo que vamos a construir juntos con el método PO. Bueno, quiero contarte algo importante. Esta clase está diseñada para quienes realmente quieren aprender a calcular el costo de una obra. Entonces, esta clase es para ti si estás empezando a construir tus proyectos y quieres calcular tus propios precios. También si quieres aprender a presupuestar con lógica técnica y dejar esos precios estimados al ojo. También si necesitas justificar tus precios en procesos de contratación o frente a tus clientes. Quizás si tú ya manejas programas especializados en presupuestos, pero buscas un enfoque nuevo que te ayude a mejorar lo que ya haces, bueno, entonces estás en el lugar indicado. Y sobre todo si te ha pasado que así como en el meme, en la imagen, que te piden un precio rápido y terminas dando un número al azar y después tienes problemas en la obra. ¿Te ha pasado eso? Bueno, entonces esta clase es justo lo que necesitas para transformar esa inseguridad en confianza. Aquí no vamos a juzgar a nadie por los errores cometidos. Aquí escuchamos, no juzgamos. ¿Sí? Todos hemos pasado por eso, todos somos humanos, cometemos errores, ¿sí? Pero lo que vamos a ver es cómo aprender de ellos con un método que te permitirá analizar y justificar adecuadamente tu presupuesto. Si eso te interesa, estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, quisiera poner unas reglas básicas para que esta clase sea provechosa para todos. Ya que aquí estamos entre profesionales, pues me gustaría que dejemos por fuera lo que sean críticas destructivas. Sí, estamos aquí para aprender todos. Yo también quiero aprender de ustedes, de sus experiencias. Entonces, todos los comentarios positivos son bienvenidos. Les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio y cámaras apagadas durante la clase para evitar interrupciones. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat y tan pronto como podamos, mi equipo y yo las responderemos. Te recomiendo, bueno, que tengas a mano una libreta para tomar apuntes. Si gustas, trae un vaso de agua, una tacita de café, que aquí vamos a conversar por rato, porque en este tema de presupuestos hay mucha tela que cortar. También me gustaría conocer un poco sobre sus experiencias en la obra. Cuéntenme en el chat cómo han vivido el tema de los presupuestos. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo calculan sus costos? ¿Lo hacen ustedes? ¿Lo delegan? ¿Lo mandan a hacer? ¿Lo copian de internet? ¿Ya? Cuéntenme en el chat, a ver, ¿cómo están viviendo ese tema de los presupuestos en obra? ¿Sí? Porque la idea de esta sesión no es solo que aprendan algo más, sino que salgan de aquí con una forma distinta de presupuestar, más clara, más ordenada, incluso mejor que lo que hacen muchos profesionales que ya llevan años en esto. Y eso sí, quédate hasta el final porque al finalizar la clase vas a llevarte nuestra plantilla de cálculo de acero de refuerzo que te ayudará en tus proyectos. Además que voy a contarte sobre una oportunidad especial para quienes quieran seguir aprendiendo paso a paso cómo presupuestar cualquier tipo de obra con una herramienta que de verdad les sirva para sus próximos proyectos. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar. Ahora sí. Ahora, antes de entrar en materia técnica, quiero compartirte una parte de mi historia, porque como bien dicen, la experiencia no es un accidente. Yo creo que es cierto, no es un accidente, son varios, ¿ya?
yo cuando recién empecé en esto de la construcción, también me enfrenté a esa sensación de no saber cómo ejecutar una obra. Yo empecé a trabajar en esto desde que estaba en la universidad. Tengo la bendición de contar aún con mi papá, que es ingeniero civil, ya con 47 años de experiencia. Y bueno, él desde que yo terminé el colegio y manifesté mi deseo de seguir esta profesión, me empezó a llegar a sus obras. Incluso cuando estaba de vacaciones, sentaba pues como contratista y ganaba. Entonces, así empecé a entender lo que es un análisis de precios, cómo actualizarlo con rendimientos reales de lo que sucede en campo y también cómo el proceso constructivo, esa capacidad de presentar mis proyectos con esa seguridad que solo la tiene el que sabe cómo está haciendo las cosas. Luego, ya cuando me gradué como ingeniera, pensaba que debía tener todas las respuestas, que si alguien me preguntaba cuánto cuesta construir algo, que yo tenía que saberlo. Pero la verdad es que muchas veces no sabía. Entonces, a veces yo me sentía insegura al dar precios, porque sabía que esos números no venían de mí, sino de otros presupuestos, a veces copiados, sin contexto, ¿ya? Porque yo en un principio, bueno, solo hacía lo que mi papá me decía y funcionaba, pero cuando él no estaba y me tocaba resolver sola, ya me sentía completamente perdida. Entonces, luego empecé a trabajar como independiente y cometí errores reales que me costaron dinero. Porque, bueno, la primera vez que me adjudicaron un contrato fue unas gradas para una cancha, fue un proceso de una menor cuantía. Como ustedes han de conocer, en estos procesos el oferente se adhiere al presupuesto de la institución, ¿verdad? Y bueno, yo mm, apenas lo revisé, la verdad, todo parecía estar en orden. Yo, la verdad que solamente me fijé en los precios unitarios que estuvieran acordes a lo que normalmente se maneja aquí en la zona, ¿no? Entonces, pero no me detuve a analizar el proyecto completo, si estarían todos los rubros que iba a necesitar o si me iba a alcanzar ese presupuesto. Yo nada más, bueno, cuando gané el concurso estaba feliz de que tenía mi primer contrato, dije mi primera chamba. Bueno, y llegué con todo el entusiasmo al campo y ahí recién empecé a estudiar a fondo los planos y me di cuenta que la estructura que proponían no era suficiente para soportar la cubierta que estaban solicitando. Entonces, las cantidades en el presupuesto no, tampoco eran suficientes para construir las 4 gradas. Bueno, sobre decir que en esa obra salí perdiendo. Tuvimos que rediseñar esas gradas, justificar el cambio ante el fiscalizador, tuvimos problemas con la entidad contratante. En pocas palabras, quedé mal. Yo la verdad que me sentía avergonzada, sentía que le estaba fallando a mi papá todo lo que me había enseñado. Y empecé a creer que no era una buena profesional. Y encima las deudas contraídas pues no me dejaron dormir por meses. Y esa fue una etapa muy dura, pero también fue el punto donde entendí que tenía que hacer las cosas diferentes. Bueno, después de eso, yo empecé a trabajar para constructoras particulares, luego entré a trabajar para una entidad pública y también tuve la oportunidad de colaborar con un grupo consultor que se dedica a temas de saneamiento y agua potable. Y bueno, ahí entendí que el presupuesto no se hace con fórmulas mágicas ni plantillas genéricas, sino con bases reales. Ya, así fue que empecé a construir mi propia base de datos, adaptada a la realidad de cada proyecto que trabajaba. Además que descubrí algo muy bonito, y es que presupuestar bien es mucho más que hacer cuentas. Es el arte de transformar ideas en realidades viables, porque cada presupuesto bien hecho es el primer paso hacia una obra que puede cambiar vidas, dar empleo y mejorar comunidades. Entonces, así nació lo que hoy llamamos el método POC, que es más que un método. Es una forma de ayudarte a ver claro lo que hay detrás de cada número. Mi sueño y el propósito de este método es que más técnicos, proyectistas, constructores como tú
puedan ofrecer soluciones reales, eficientes y sostenibles. Hoy estoy aquí compartiendo esto contigo porque sé lo que se siente estar perdido entre precios, rendimientos y hojas de cálculo. Esa frustración de hacer números y aún así sentir que el presupuesto no te alcanza, que trabajas sin parar y los resultados no reflejan tu esfuerzo. Yo también he pasado por ahí. Yo sé lo que es pensar, dejar todo botado porque esto en lugar de construir te desgasta. Pero también sé que con un método claro y herramientas prácticas puedes pasar de perder dinero a ganar proyectos y a tener confianza en tus números. Porque cuando tú sabes exactamente lo que estás presupuestando, tomas decisiones con firmeza, negocias con claridad y creces con sentido en este mundo de la construcción. Y justamente porque presupuestar bien puede marcar la diferencia entre una obra que te impulsa y una que te arrastra, es que debemos empezar por entender qué estamos haciendo mal. ¿Sabías que el 80% de los retrasos y sobrecostos en la obra se deben a errores en el presupuesto inicial? Y es que el presupuesto no es solo un documento más, es la brújula técnica y financiera de tu proyecto. Si falla, te desorientas, pierdes dinero, tiempo y sobre todo credibilidad. Por eso, como base del método POP, hoy te voy a compartir los errores más comunes que he visto a lo largo de mis años trabajando en presupuestos. Y lo más importante, te voy a dar algunos tips para que los reconozcas a tiempo y los conviertas en puntos a tu favor. Bien. Veamos. Error número 1. No estudiar a fondo el proyecto ni verificar las condiciones reales del sitio. ¿Qué sucede? Que te dan un proyecto y de una empiezas a llenar tu tabla en Excel sin haber analizado bien el proyecto. Pero si no revisas los planos a fondo o no haces una visita técnica, terminas trabajando con supuestos. Asumes las condiciones del terreno, las pendientes, las cotas, el tipo de suelo, etc. Entonces, si bien es cierto que a veces nos toca empezar a hacer el presupuesto antes de que estén listos todos los detalles, también sucede que la información que tenemos a veces disponible no es lo suficientemente clara. Entonces, aquí yo les quiero hacer un llamado especial a todos aquellos que diseñan, ingenieros, arquitectos, dibujantes. Yo siempre les digo, los planos tienen que hablar por ustedes, porque una cosa es ver una planta y otra muy distinta, encontrar en ella la información necesaria para dar los precios. Yo he visto planos que les digo que son mudos, porque no me dicen nada. No tienen cortes, detalles, especificaciones. A veces he visto planos que los adornan, digamos, con renders muy realistas, muy bonitos, sí, pero no me detallan cotas, materiales, niveles. Entonces, a veces no siempre podemos llamar al diseñador y preguntarle, ¿no? Aunque sería lo ideal trabajar en conjunto. Pero si el plano no me dice nada, entonces el presupuesto es pura adivinanza. Veamos un ejemplo clásico, donde en un plano dice contrapiso de hormigón. Bien, pero ¿de qué espesor? ¿Armado o simple? ¿De qué resistencia? Porque esa información hace toda la diferencia al momento de ponerle un precio. ¿Y qué problemas genera esto? Tienes partidas mal dimensionadas, cantidades que no alcanzan en la obra, o materiales o equipos que no se pueden usar como se pensó. Y no solamente es cuestión de los planos, ya, sino que también importa conocer el sitio, porque si no conoces el terreno, puedes omitir partidas claves como el desbroce y limpieza, si tienes que acarrear materiales, como vemos aquí al ingeniero de la foto que recién está llegando a su proyecto y se da cuenta que no tiene un camino de acceso y que le va a tocar acarrear todos esos materiales y ese costo no lo consideró, ¿verdad? Por ejemplo, también para calcular el volumen de movimiento de tierra, necesitamos conocer la profundidad real de la excavación y el tipo de suelo que hay, pues no es lo mismo excavar en suelo blando que en suelo duro.
¿verdad? No sabemos si tenemos que reemplazar ese suelo porque si es apto o no para la cimentación. Entonces, todos esos detalles son cosas que no se conocen desde el escritorio. Por eso tenemos que ir al sitio, siempre. Y precisamente para que no nos pase esto, que nos olvidamos de rubros indispensables. Por no conocer las condiciones, solemos olvidar estos rubros indispensables. Por ejemplo, también cuando hacemos un presupuesto apurados, ¿ya? O simplemente copiando lo que alguien más hizo, es muy fácil pasar por alto rubros indispensables, ¿no? Como esos ítems que no se ven en la obra terminada, pero están allí, como la seguridad, la limpieza, señalización, encofrados, transportes, etc. ¿Y qué pasa cuando no los incluyes? Que los problemas llegan rápido. O sea, vienen gastos que nadie presupuestó, pero que igual hay que pagar. Luego vienen las observaciones en los procesos, retrasos y hasta sanciones. Yo les cuento una experiencia. Hace años trabajé en el presupuesto de una obra de asfaltado en varias comunidades y todo estaba listo, pero resulta que me olvidé de incluir el transporte del asfalto. Bueno, quienes han trabajado en contratación pública saben lo duro que es que se te caiga un proceso porque te olvidaste de un rubro. Bueno, ¿qué pasó? Obviamente hubo que darlo de baja, rehacer el trámite y elevar nuevamente el proceso. Es un atraso innecesario, costoso y evitable. Pero ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces no solo pensamos en lo visible, solo pensamos en lo visible, en lo que va a quedar en la obra, las paredes, las estructuras, las instalaciones, pero el presupuesto no es solo una suma de lo que se ve, sino que también es una representación de todo lo que implica ejecutar una obra completa. Y eso incluye desde el inicio hasta la limpieza final. Vemos aquí, tenemos una pregunta. El clima. El clima influye sobre el presupuesto. Ya vamos a ver más adelante cómo tomamos en cuenta también ese tema. Bien. Error número 3. No definir correctamente las partidas ni sus unidades de medida. Este error es más común de lo que parece, porque muchos arrancan sus presupuestos copiando listas de rubros de otros proyectos sin detenerse a pensar si realmente aplican para este nuevo caso o si están bien formulados. Porque es que no solo se trata de copiar mal el nombre de una partida, no. El problema de fondo está en no definir con claridad qué se va a medir, cómo se va a medir y cómo se va a pagar. Porque una misma actividad puede presentarse en metros cúbicos, metros cuadrados o metros lineales. No sé si han visto de repente en nuestra página de GIS Consultores en Facebook, hace un tiempo nosotros publicamos un carrusel pues, informativo donde describimos las tres formas que hay de presupuestar un hormigón. Lo podemos hacer por metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal, ¿ya? Por ejemplo, el bordillo cuneta, ¿ya? Yo lo puedo presupuestar en metros lineales si tengo una sección que va a ser fija y que se repita durante todo el trayecto. Pero si esa sección cambia a lo largo del tramo o hay detalles distintos según el punto, digamos que en las entradas de viviendas que tienen que dejar el bordillo más bajo para que pasen los carros, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese tipo de detalles, es más conveniente utilizar el cómputo por metros cúbicos, ¿ya? Pero al final es hormigón, es volumen lo que estamos presupuestando, ¿verdad? Pero el problema no es cuál unidad uses, porque ambas pueden ser válidas técnicamente, pero si no lo defines, ahí viene el problema, porque no cuestan lo mismo. Entonces, luego en obra, el contratista va a medir en metros cúbicos, el fiscalizador en metros lineales y el administrador no sabe a quién hacerle caso. Entonces, este tipo de confusiones terminan en retrasos, reclamos y pagos mal hechos, ¿no? Otro ejemplo frecuente, movimientos de tierra. Dependiendo del terreno que tengamos, puede que necesitemos uno u otro equipo, lo cual debe quedar especificado en el nombre del rubro, ya que no cuesta lo mismo el relleno compactado a pulso con material de sitio que el relleno compactado a máquina
con material importado. Son precios totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Qué otro error solemos cometer? Dice, desglose mal hecho. A veces sobra, a veces falta. Este error tiene, digamos, dos caras opuestas, ¿ya? Si, digamos, el caso 1, que desmenuzas en exceso una actividad simple y extiendes innecesariamente el presupuesto. Miren, a mí me ha tocado revisar presupuestos de más de 400 rubros y que son demasiado detallados para cosas que pueden resumirse en un solo rubro. Digamos, alguna vez me tocó ver un presupuesto para un parque donde tenían como 20 capítulos y uno de esos capítulos era bancas. Y me desglosaban ese capítulo en 6 rubros: excavación, cimentación, la estructura, bueno, la pintura. O sea, extendían innecesariamente el presupuesto cuando tranquilamente las bancas las podíamos considerar en un capítulo de mobiliarios junto con los otros ítems como tachos de basura, señalización, etcétera, ¿no? Podríamos considerar en otro capítulo y poder ser un solo rubro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hay veces que no es necesario desglosar tanto, ¿ya? Entonces, como en estos casos, que si hay una unidad estandarizada, podemos agruparlo todo en un solo ítem y ahorrar tiempo, porque hilar demasiado fino a veces tampoco es bueno, ¿ya? Porque terminas complicándote y te entretienes en detalles menores y luego te olvidas de revisar los importantes, los rubros que más pesan, ¿ya? Ahora, en el caso contrario, cuando simplificas demasiado, aquí en cambio reduces en exceso una actividad compleja. Aquí es cuando vemos esos famosos rubros globales que meten todo en una sola cosa, pero luego no tenemos un detalle para poder llevar el control en la obra de qué es lo que incluye este rubro. Por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, yo he visto así también que resumen todo el conjunto de instalaciones eléctricas en un solo rubro, ya en vez de ponerlo, digamos, por circuitos, por cables, qué sé yo, ¿no? Hay tantas formas de desglosarlo, pero, o sea, son actividades que son complejas por naturaleza y que merecen un desglose adecuado. Aquí sí, pues vale la pena tener 3, 4 rubros, los que sean necesarios para entender y poder ejecutar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, si resulta que si tú tienes todo muy simplificado, entonces no vas a tener el control de lo que implica este rubro. Entonces, así no puedes justificar ese precio. ¿Qué otro error solemos cometer? No considerar imprevistos ni márgenes de contingencia, ¿ya? Y es que aquí hay algo que todo constructor aprende en la cancha. Ningún proyecto está 100% bajo control. Los cambios en obras son muy frecuentes. Puede llover, el terreno puede ser distinto al del estudio, o simplemente el cliente puede cambiar de opinión y decidir cambiar de ubicación una pared, poner una ventana más grande, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si no consideraste un margen? Que cualquier ajuste, por pequeño que sea, te puede dejar sin utilidades o generar pérdidas que nadie va a asumir por ti. Entonces ahí es cuando terminas diciendo, ay, no gané nada o perdimos en esta obra, ¿verdad? Si te ha pasado, ¿no? ¿Qué más? No justificar los precios unitarios. Y es que mucha gente ve el precio y dicen es un número, pero no saben de dónde sale. Entonces, precio unitario no es un número al azar. Cada análisis debe tener un sustento claro y verificable. Sin embargo, uno de los errores más comunes es armar presupuestos con precios genéricos sin explicar cómo se construyó cada valor. O sea, se usan datos de otras obras, supuestos sin análisis, o peor aún, se copia el precio que sonó razonable. Eso es lo mismo que decir dimos un precio al ojo, ¿ya? Entonces, cuando un análisis de precios unitario no tiene un respaldo técnico o documental, se vuelve vulnerable. Es decir, cualquiera te puede presentar objeciones sobre esos precios. Miren, yo les cuento
otra anécdota que también me pasó alguna vez, eh, cuando estábamos haciendo unas obras de alcantarillado para una vía que se estaba construyendo recién en una comunidad recóndita. Entonces, para este proyecto teníamos que solicitar financiamiento, ¿verdad? Y bueno, presentamos nuestro presupuesto, las tuberías de hormigón armado, era el, digamos, el plato fuerte de este presupuesto, ¿no? Entonces, y pues la persona que estaba revisando el presupuesto nos llamó la atención y dijo, es que el precio de las tuberías está demasiado alto. Ya, entonces, bueno, fuimos a conversar con él a ver, bueno, ¿por qué decía esto? Y me dice, mira, yo tengo aquí la tabla de precios de las tuberías de hormigón armado y no es el precio que estás presentando. Y yo le digo, claro, pero es que ese precio es aquí en la ciudad. Y nosotros estamos hablando de que tenemos que llevar esas tuberías a otro sitio, a un lugar donde recién estamos abriendo camino. Entonces, eso es complicado, ese transporte también cuesta. Y es más, bueno, yo salí ahí con mi respaldo y les dije, bueno, miren, yo también tengo mi cotización que también realicé con ellos mismos y ellos aquí me detallaron cuánto se me va a ir en transporte, que como ve es lo que me está encareciendo este precio. Entonces, ya con esa justificación, ya el que estaba revisando ya no pudo objetar nada y dijo, ok, aprobado, se fue el presupuesto. Son casos reales que suceden. Entonces, miren, aquí cuando tenemos esas partidas complejas, digamos como la adquisición de equipos, ¿ya? Aquí es indispensable contar con cotizaciones detalladas que te especifiquen claramente qué se está incluyendo. Digamos, el precio considera solo el equipo, incluye el transporte, la instalación, puesta en marcha, capacitación técnica. Cada una de esas variables cambia el precio. Y si no están justificadas, pues tu fiscalizador o quien te esté revisando el presupuesto te lo puede objetar o rechazar. ¿Qué otro error cometemos? Usar precios desactualizados. Otro error muy común es tomar precios de proyectos antiguos o archivos de hace años o catálogos que ya no reflejan la realidad del mercado. Entonces, yo he revisado presupuestos donde a veces una partida tiene la mano de obra actualizada del 2025 y el siguiente rubro está con la mano de obra del 2023. ¿Ya? Entonces, esta incoherencia no solo genera confusión, sino que también es causal de descalificación en procesos de contratación. ¿Ya? En obras privadas también puedes terminar firmando contratos que ya nacen con pérdida. Entonces, recuerda esto siempre. Los precios deben corresponder al lugar, al tipo de obra y al momento. Entonces, un análisis de precios construido con datos antiguos o fuera de contexto pierde validez y pone en riesgo todo tu presupuesto. ¿Ya? Tenemos una pregunta, dice precio de operador de maquinaria. Ya vamos a ver dónde obtenemos esos precios. Pero los precios de los operadores, te comento, están en la tabla que publica la Contraloría General del Estado. Ahí tenemos todas las estructuras ocupacionales que utilizamos en construcción. Ya vamos a ver más adelante cómo sacamos estos precios de mano de obra. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto un resumen de los errores más comunes que se cometen al presupuestar. Pero díganme algo, coméntenme ustedes, ¿les ha pasado alguno de estos? A ver, vamos a ver. Eh, Se debe incluir, perdón, a ver, dices que si el precio del operador de maquinaria se debe incluir en el presupuesto. Claro que sí. Todos estos costos representan también dinero para nosotros, así que sí debemos considerarlo siempre, el operador de maquinaria. Bien. Entonces, cuéntenme, ¿les ha pasado alguna de estas situaciones? ¿Han visto una situación parecida en obra? A ver, vamos a ver. ¿Qué dices, Brian Barbech? Dice, en mi anterior trabajo se cogía como referencia los presupuestos de la CERCO. Era un copia y pega. Las obras eran para el municipio de San Borondón y había muchos problemas. Y es comprensible, porque como ya ves, copiar un presupuesto y sin adaptarlo a tu obra, eh, te trae todos estos problemas, los rubros que faltan, cantidades que no cuadran, y a la final todo eso se traduce pues en pérdidas económicas, ¿verdad?
Entonces, no es tan sencillo copiar un presupuesto. Parece que es una solución rápida, pero no siempre es así. Bien. Entonces, dice Moisés Lucero, a un compañero le tocó vender el carro por no presupuestar bien en una obra pública y salió perdiendo terriblemente. Lo comprendo. También me ha sucedido. Sí, les digo, las deudas que uno adquiere en esos momentos, porque uno tiene que saber también responder, pues, ¿no? Tiene que enfrentar ese contrato, a veces toca pedir préstamos para solventar cosas que no estaban contempladas. Entonces, esas son las cosas que después nos dejan a pérdida, ¿sí? Es una lástima. Por eso, todos estos errores, me gusta que compartan sus experiencias, porque miren, de aquí aprendemos todos. ¿Ya? Si le pasó a alguien más, ya no queremos que nos vuelva a pasar. Ya aprendiste que a esa persona pues le sucedió tal situación, definitivamente es algo que uno no quiere repetir, ¿no? Entonces se va a poner ahora sí a analizar, créeme que ya ahora sí yo me pongo a analizar a detalle cada presupuesto, el proyecto, a ver si me faltan rubros. Miren, les comento otro caso que tuve hace poco también con un cliente que quería presentar una oferta para la construcción de unos tanques, unos reservorios de agua potable. Entonces, este concurso, bueno, como ya ustedes saben, cuando son concursos públicos, viene ya la lista de rubros y vienen las cantidades calculadas. Entonces, realmente el oferente solamente trabaja en sus precios unitarios. Entonces, resulta que cuando estábamos analizando este presupuesto, nos dimos cuenta que faltaban muchos rubros. Ya, o sea, si estábamos hablando de tanques de reserva de agua potable, había que considerar impermeabilizaciones, enlucidos que sean compatibles con el agua potable, que no la vayan a contaminar. Además que eran pues unos reservorios curvos que teníamos que calcular el encofrado especial, un encofrado flexible y encima de eso había una cúpula que había que hacer. Entonces el contratista me dice, bueno, afortunadamente era alguien que ya tenía experiencia trabajando en esto. Entonces me dice, bueno, yo ya sé cómo se ejecuta este encofrado, ya sé el tiempo que demora. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que no lo teníamos en la lista de rubros. Entonces, ¿cómo vamos a justificar eso? Y bueno, entonces pensamos en las opciones. Bueno, una cosa, podríamos presentar nuestro presupuesto solamente con los ítems que nos han indicado y luego decir, ¿saben qué? En obra van a salir estos adicionales porque no se han contemplado. Entonces, pero, ¿qué pasaría si no nos aprueban esos adicionales? Porque también sabemos que tenemos un límite según las leyes, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar eso al imprevisto, a lo que suceda, a lo que venga, porque son cosas que debemos dejar funcionando. Es decir, nosotros teníamos que dejar ese tanque listo para reservar agua. Entonces, no podíamos decir, ay, no le pusimos la impermeabilización porque no decía en el presupuesto. No. Entonces, teníamos que encontrar la forma de adaptar nuestros precios y que reflejen todo ese conjunto de actividades que no estaban contempladas, pero que nosotros sí, por la experiencia, ya sabíamos que las íbamos a necesitar. Entonces, eso nos ayudó pues a evitar este error, pudimos justificar nuestro precio y presentamos la oferta. Bueno, ¿qué otra cosa les ha pasado por acá? Dice Bailón. Se vale también de no escuchar a los moradores de sitio cuando se presentan novedades de suelo. Bueno, mira, yo siempre digo, hay que escuchar todas las versiones, ¿ya? Así uno después puede decidir cuál es el criterio más acertado. Entonces, la gente que vive en ese lugar conoce su suelo, sabe qué características tiene, ¿ya? A veces no entiendo qué va tu pregunta de no escuchar a los moradores. Por ejemplo, a mí me ha sucedido que en obra después vienen los moradores a pedir que se les haga una que otra cosa en su terreno, lo cual ya no es aplicable porque no está dentro del proyecto, ¿no? Pero con respecto a las condiciones reales de lo que ellos viven, sí, siempre es conveniente escucharlos. Siempre es conveniente escuchar todos los criterios y después nosotros discernimos sobre ellos. Dice Jun, dice Jun, yo diseñé una casa para unos clientes extranjeros. Contraté a alguien para que haga el presupuesto y no sabía que había copiado de otro anterior. La casa terminó costando casi el doble de lo presupuestado.
Y no solo perdí esos clientes, sino toda una cartera de clientes por malas recomendaciones que recibí. Qué pena. Qué pena de verdad que te haya sucedido algo así. Mira, y estas cosas suceden cuando no sabes justificar tu precio. Entonces, digamos, puede venir cualquier otro y decirte, ahí es cuando vienen los clientes que dicen, ay, pero el maestro me cobra más barato. Ya, pero a veces faltan ciertos criterios, ciertos controles en la obra y que a la final, pues como dicen, lo barato sale caro. Entonces, mira como en este caso le pasó a tu cliente que le terminó costando el doble. Es una lástima porque seguramente si hubieran ido contigo, que ya tenías tu propuesta técnica armada, eh, y si lo hubieras sabido presentar a ellos, quizás te hubieran dado el contrato a ti y no les hubiera pasado esto, ¿verdad? Miren, todas las experiencias, todas las cosas que uno aprende de las experiencias de otros también, ¿verdad? Muchas gracias por compartir todas estas experiencias, ¿ya? Entonces, como ven, muchos de estos errores no son de cálculo, sino más bien de enfoque. Entonces, digamos, la pregunta lógica aquí es, entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Cómo evitamos caer en estos tropiezos y logramos presupuestos seguros y confiables? Para eso fue que creamos el método POP, una herramienta práctica que nace de la experiencia en obra y consultoría y que está diseñada para que puedas presupuestar desde cero, con claridad y criterio técnico. Es un sistema sencillo de 3 pasos que puedes aplicar en cualquier proyecto, ya sea una remodelación pequeña, una vivienda nueva o incluso obras públicas de gran escala. ¿Cuáles son estos 3 pasos? Vamos a ver. Primero, vas a planificar tu proyecto desde el diseño. Antes de empezar a poner números, hay que entender qué se va a construir. Aquí respondemos las preguntas: ¿qué tengo que hacer y qué necesito para lograrlo? Luego, vamos a organizar la información con lógica técnica y vamos a hacer como que vamos a construir nuestro proyecto en papel primero. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo. Ahí nos podemos equivocar. Yo siempre digo que es más sencillo borrar una línea que demoler un muro, ¿verdad? Entonces, en papel podemos equivocarnos sin riesgo a que esto represente mayores pérdidas, ¿ya? Y por último, vamos a presupuestar, es decir, a ponerle precios. Vamos a convertir las cantidades en números reales que representan tiempo y dinero, ¿ya? Este método está pensado para ti si trabajas en obra, si diseñas o proyectas y quieres dejar de depender de archivos heredados o fórmulas copiadas. Con el método POP vas a tomar el control de tus presupuestos y vas a justificar cada rubro con criterio técnico y entregar un trabajo con esa seguridad de que está bien hecho, porque sabes exactamente cómo lo has calculado. Entonces, ahora sí, después de identificar los errores más comunes, vamos a ver cómo los solucionamos, ¿sí? Vamos, antes de eso, ay, perdón. Antes de eso voy a revisar, tengo otra pregunta más. ¿Cuál sería el camino a seguir para principiantes? Bueno, Roberto, aquí te vamos a contar, ¿ya? Este es el camino. Planifica, organiza, presupuesta. Veamos, el primer paso del método. Planificar. Todo presupuesto profesional comienza con una buena planificación. Entonces, esta etapa no es solo de observar los planos o visitar el sitio, pero es que es el momento clave para detectar, definir y delimitar lo que realmente se va a construir. Entonces, planificar significa tomarse un momento y ponerse en los zapatos del constructor, analizar el proyecto y pensar una a una las actividades que se tendrán que ejecutar desde el inicio hasta el cierre de la obra. Entonces, aquí vamos a respondernos estas preguntas básicas, como aspectos sobre el proyecto. ¿Qué tengo que construir? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde lo voy a construir? Ya vimos que la ubicación también es importante, ¿verdad?
¿Con qué condiciones voy a trabajar? ¿Qué tipo de suelo tengo? ¿Es accesible el terreno? ¿Cuento con los servicios básicos, electricidad, agua potable? ¿Ya? Entonces, y también los requisitos, a ver, ¿qué necesito para construir esto? Esto es como armar un rompecabezas. Primero miro la imagen completa antes de poner una pieza. Y es que ese es justamente el paso que muchos saltan y por eso los presupuestos terminan llenos de errores. Porque planificar no es solo la técnica, también aquí entra entender al cliente. Porque un presupuesto profesional no responde únicamente a planos y especificaciones, sino también a las expectativas, a las limitaciones, a las prioridades. Entonces, después de mirar los planos, también tenemos que preguntarnos qué espera el cliente. ¿Busca algo económico o algo más estético? A veces hay clientes que tienen estos gustos pues muy exquisitos y quieren los acabados más lujosos. Entonces, todas estas cosas también afectan al costo de la obra, ¿verdad? También tenemos que entender si tiene limitaciones de tiempo o de financiamiento. O sea, aquí los clientes nos dicen, tengo 15,000 para construir esto, ¿cuánto me alcanza? Vamos a ver, entonces, entendiendo su necesidad, nosotros nos podemos ajustar a ellos, ¿verdad? Entonces, estas respuestas son tan importantes como las cotas en el plano, porque orientan las decisiones de diseño, los materiales y hasta la estrategia que vamos a aplicar para construir. Entonces, ahora entendemos por qué la planificación es la base de todo. Entonces, veamos cómo se traduce eso en la práctica, cómo cada error puede resolverse con acciones claras y simples. Entonces, yo lo que les sugiero a todos los que empiezan a presupuestar es primero iniciar siempre con una visita técnica al sitio. Conoce el proyecto, lee los planos, especificaciones, memoria, toda la información que tengas disponible. Conócelo a fondo. Visita ese lugar, ¿ya? Porque eso te va a dar parámetros muy importantes, como ya vimos, como el tipo de suelo, que si vas a necesitar otro tipo de relleno, que si vas a necesitar acarrear materiales, si incluso entran o no determinados equipos, vemos el espacio que tenemos, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas no las vamos a ver simplemente en el plano. Tenemos que ir al sitio y observar el entorno, ¿verdad? Porque presupuestar sin contexto es como construir a ciegas. Y segundo, vamos a identificar no solo lo que se va a construir, no solo la obra visible, sino todo lo que necesito para llegar a ser. ¿Ya? Es como lo que les comentaba hace un momento del caso de los tanques, donde necesitábamos ese encofrado curvo, pero bueno, no teníamos en ese caso cómo aumentar un rubro más. Ya, tuvimos que ponerlo dentro del precio. Pues si nosotros hubiéramos estado haciendo ese presupuesto, hubiéramos considerado un rubro solo para esos encofrados curvos, por ejemplo. ¿Verdad? Vamos a ver que tenemos un par de preguntas. Dice, Ismael dice, ¿dónde puedo ver la conferencia grabada? Después de esta sesión, pues vamos a subir la clase a YouTube, ¿sí? Vamos a subir la grabación para que todos los que no han podido ingresar puedan verla nuevamente. El cronograma. El cronograma es algo que sale después del presupuesto. Bueno, al menos yo recomiendo hacerlo así. ¿Por qué? Porque ya una vez que tienes listo tu presupuesto, ya has analizado tus rendimientos, ahora sí vas a estimar los tiempos. ¿Ya? Entonces, el cronograma sí es un paso también importante que sale después del presupuesto. ¿Ok? Pausita. Listo. Bien, ahora vamos al siguiente, a tener orden y lógica. Entonces, el objetivo aquí es transformar lo que entendimos del proyecto en una estructura clara y sencilla. Para esto, vamos a definir los rubros que necesitamos y aquí les vamos a dar nombre y apellido. O sea, así vamos a saber cómo se medirá cada partida, en qué unidad se cuantifica y nos aseguraremos de que coincida con la forma en que se controlará la ejecución. Entonces,
esto tiene que ir alineado con las especificaciones técnicas y la realidad de la obra. Bueno, hay ocasiones, como les digo, que nosotros vamos armando el proyecto al andar, entonces que no tenemos todos los detalles listos y que las especificaciones técnicas en realidad salen después de hacer el análisis de precios unitario, ¿no? Pero todo esto tenemos que irlo pensando en conjunto, ya, siempre proyectándonos hacia lo que vamos a tener que hacer en la obra, cómo lo vamos a medir en la obra, cómo lo vamos a planillar. Yo siempre digo, una estrategia para cuantificar las cantidades, los volúmenes de obra, es ponerse en el lugar del que está planillando. O sea, si tú ya vas a planillar esta obra, mira cómo la vas a cobrar, cómo vas a medirla, todos esos rubros que tienes ahí, cómo ya sabes, pues si tienes tus partidas bien definidas, tus unidades de medida, ya sabes entonces cómo las vas a computar, ¿verdad? Entonces, esa es una estrategia pues que puedes aplicar para sacar los cómputos de cantidades. Pero bueno, en este paso, cuando estamos recién definiendo los rubros, pues hay que asegurarse de que las unidades sean compatibles. Como ya vimos en el caso de los bordillos de hormigón que pueden hacerlo por metro lineal o por metro cúbico, eh, tenemos que en esta fase determinar y dejar claro nuestro rubro cómo va a ser controlado. Y luego de esto, vamos a estructurar el presupuesto por capítulos o fases. Es decir, que vamos a desglosar las actividades según la complejidad del proyecto. Entonces, aquí vamos a decidir qué se incluye en la obra y cómo se descompone técnicamente ese alcance. ¿Ya? Entonces, aquí se entra un poquito quizás el criterio del que está presupuestando, de ver pues cuáles son las actividades que pueden resumirse sin perder claridad y cuáles son las que necesitan un desglose más largo, ¿no? Como, por ejemplo, las instalaciones, como les decía hace un momento, este tipo de rubros y es más conveniente desglosarlo en varias actividades, ¿verdad? Entonces, un buen presupuesto es claro, es útil y es proporcional a la complejidad del proyecto. Entonces, la organización es lo que convierte tu presupuesto en un documento profesional, porque se entiende lo que estás proponiendo. Entonces, si tú le vas a presentar tu presupuesto al cliente y le presentas una lista de rubros de hormigón para contrapiso, acero de refuerzo, acabados, o sea, y toda una lista así mezclada con números, cantidades, precios, el cliente no te entiende de esa forma. Entonces, pero si tú le presentas una estructura organizada y le dices, mira, esto es lo que vamos a gastar en los preliminares. Esto es lo que vamos a gastar en las estructuras, esto para las albañilerías, esto para los acabados, etcétera. Entonces, vas presentando un desglose, ya, por capítulos, que sea una forma más comprensible también para el cliente de verlo, porque a veces nos tocan clientes pues que no son técnicos y no entienden que el precio del hormigón varía de acuerdo a la resistencia. Ya, entonces nosotros también tenemos que saber presentarle nuestros números al cliente de una forma que ellos lo puedan entender. Y en eso nos ayuda bastante la organización del presupuesto. ¿Ya? Eh, Vamos a tomar una pausa. Y por último, el último paso de este método es presupuestar. ¿Qué es esto? Y aquí ya es ponerle número, siempre con respaldo técnico. En esta etapa vamos a transformar el diseño y la planificación en cifras concretas, integrando cantidades, costos, rendimientos, para darle una forma final que sea clara, precisa y que esté lista para presentar. Entonces, aquí como consejos, pues yo te doy, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no fallar en esta fase? Primero, te recomiendo dejar un margen de contingencia, ¿ya? Es decir, establece un porcentaje razonable. Yo esto le llamo el colchón, porque es lo que me va a aguantar, digamos, si me caigo en las cantidades, ¿no? Entonces, ¿y cómo establecemos ese porcentaje? Bueno, esto ya según el nivel de incertidumbre que tengas, qué tan clara es la información que tienes disponible de tu proyecto. Entonces, aquí ya vas evaluando esos rubros que generalmente hay más cambios, ¿no? Digamos, el movimiento de tierras, las estructuras o la mampostería. Entonces, aquí hay que ser previsivos, ¿no? Y recordar que es preferible que sobre a que falte.
Ahora, tampoco esto significa que vamos a inflar las cantidades ni que vamos a engañar al cliente diciendo que esto va a ser más. No, al contrario. Aquí significa ser previsivos y proteger al proyecto de estos costos inesperados, ¿ya? Entonces, si al final no se usa todo el volumen calculado, esa diferencia se justifica en la planilla y aquí demuestras tu transparencia, ¿verdad? Entonces, digamos, yo estoy calculando mis cantidades, como yo les dije hace un momento, imagínense que la están planillando ya para cobrarla, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo mis cantidades, pero sé que estoy todavía trabajando en supuestos porque no estoy construyendo aún, ¿verdad? Entonces, yo tengo que prepararme para esos posibles cambios de la obra, que me vengan a decir que quisieron cambiar una pared de lugar, que hay que demoler esto, que las columnas me quedan más altas, etcétera. Entonces, son variaciones en las cantidades. Entonces, tú puedes protegerte ante estos imprevistos agregando ciertos márgenes de contingencia razonables, ¿no? Entonces, la meta es que el presupuesto sea justo para todas las partes, que el cliente sepa que su inversión está bien cuidada, que el obrero reciba también lo que vale realmente su trabajo y que el constructor obtenga una utilidad razonable. Entonces, ese equilibrio es lo que convierte a un presupuesto en una herramienta profesional y ética. También, como recomendación te digo, consulta fuentes confiables de presupuestos. Hay muchas fuentes en Internet, como dicen, bueno, los precios del CERCOP, todas las instituciones tienen la obligación de publicar sus precios. También hay páginas sobre presupuestos, una de ellas se llama Insucons. Yo tomo muchas referencias de ahí, ¿no? Pero es eso, tomar referencias. No es lo mismo que copiar. ¿Ya? O sea, yo no voy a copiar un precio que vi de otro lado diciendo, ah, sí, está acorde a lo que se cobra por acá. No, pero si yo no estoy analizando a ver si esto aplica para mi obra, entonces ahí ya puedo estar perdiendo, ¿verdad? Entonces, hay que acompañar cada análisis con su referencia. Puedes tomar las bases oficiales de la Cámara de Construcción, también son criterios muy válidos, los análisis como te digo, de otras instituciones, puedes ver cómo son sus rendimientos, qué es lo que están considerando, ¿no? Entonces, y cuando aplique también, presentar tus análisis de precios con cotizaciones formales, como te comentaba hace un momento en el caso de las tuberías de hormigón armado, que me tocó defender ese precio y yo dije, bueno, aquí tengo mi cotización, ¿verdad? Entonces, y hay que verificar que cada cotización especifique claramente qué incluye y que esté alineada con lo que estás presupuestando, ¿no? Entonces, esto no solo fortalece tu propuesta técnica, sino que te protege ante posibles controversias durante la ejecución. Y otra recomendación que te doy para esta fase de presupuestar es que trabajes con programas que sean flexibles, ¿no? Entonces, claro que hay muchos programas para presupuestos que sintetizan muy bien los cálculos. Cuando uno tiene esos presupuestos súper largos, pues sacan rápido los cálculos, pero también a veces uno se enfrenta a eso de que son un poquito complicados de manejar y que si quiero cambiar un precio, cambiar algo de la base, pues se torna un poco complejo, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo, como les comento, yo trabajo en Excel. Todos mis presupuestos yo los trabajo en Excel, ¿ya? Y esto me permite tener una base de datos flexible que puedo actualizar según la fecha, según la zona. Entonces, yo periódicamente estoy actualizando mi base de precios, sobre todo en los insumos más utilizados, ¿no? Los materiales, la mano de obra, los equipos, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, bueno, ya vimos cómo los errores más comunes de los presupuestos se pueden evitar aplicando el método POP. Pero no quiero que esto se quede solo en teoría, porque lo importante es ver cómo funciona en la práctica, con ejemplos reales. Porque al final, pues lo que más nos convence son los resultados, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quieren ver resultados? ¿Quieren ver lo que yo he logrado aplicando este método? ¿Mm? Vamos allá. Voy a cambiar de pantalla. Un momentito. Esto que ven aquí es
una herramienta que yo he desarrollado para mi trabajo diario. Es lo que les venía comentando, una base de datos en Excel, que yo le he ido alimentando con precios, rendimientos y análisis técnicos. Tengo cientos de análisis. Bueno, esta base no es un simple listado, es una herramienta viva que aún hoy sigue creciendo y evolucionando. Este trabajo lo he venido desarrollando y afinando con más. Una disculpa con todos. Lamentablemente perdimos conexión por un momento. Entonces, permítanme, por favor, volver a... Gracias, Jair. Se congeló la pantalla. Sí, bueno, tuvimos problemas de conexión. Entonces, permítanme un momento, por favor, para arreglar esta situación. Gracias. Bien. Ah, ¿pueden ver ahí la pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si estamos todos los presentes? Sí, gracias, Darwin, Eric, Moisés. Gracias. Bien, ahora que sí, que ya están viendo, pues nuevamente la pantalla. Volvemos a la clase. Entonces, sí, gracias, Mario. Bien, volvemos a la clase. Entonces, como les estaba mostrando aquí, esta es pues mi base de datos en Excel. Aquí tengo ya recopilados más de 600 análisis de precios unitarios de diferentes tipos. Como verán, tengo aquí para movimientos de tierra, diferentes tipos de excavación, tengo sobre albañilerías, diferentes tipos de paredes, enlucidos, bueno, 600 rubros, más de 600 ya, que día a día pues vamos mejorándolos, vamos viendo cómo funcionan, cómo se defienden en el mercado, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en esta base de datos? Tenemos precios de materiales y equipos. Ya, aquí en cuestión de materiales tenemos casi 2000 precios de materiales de todo tipo. Tenemos desde materiales pétreos, aglomerantes, acero, pues como verán, eso es, hay mucha variedad en perfiles de acero. Tenemos aquí tubos, planchas, mallas, tenemos también elementos en madera, tenemos materiales para instalaciones sanitarias, eléctricas, bueno, tenemos un sinnúmero, pues bueno, casi 2000, como les estoy diciendo, materiales para aplicar en todos estos rubros que tengo aquí. También aquí, como verán, pues tengo mi base de equipos, aquí tengo mis precios, que bueno, si están marcados de esta forma es porque recientemente les hice una actualización, ya que como todos conocerán, recientemente el precio del diésel subió y pues esto nos obliga a hacer un ajuste en nuestros precios. Entonces, obviamente, como aún no ha sido
Esto no ha sido validado aún porque no hemos tenido la oportunidad de ver cómo se comportan realmente los precios en la obra. Pero ante la necesidad de pues actualizar nuestros costos, tuvimos que hacer un aumento aproximado, ¿no? Entonces, como ven, aquí yo tengo pues mi tabla de equipos, tengo para movimientos de tierra, para asfaltos, transporte, hormigones, pisos y bueno, elementos varios. Así también tengo pues la tabla de mano de obra que como les comentaba hace un momento, esto de aquí lo sacamos de la Contraloría General del Estado, que ellos todos los años publican los salarios mínimos por ley. Entonces, esto también es algo que va cambiando año a año los costos, el salario. Y esta es la misma tabla, pues, que ustedes ven que sale en la Contraloría y que ahora también la publica la Camicon, la Cámara de la Industria de la Construcción. Ellos calculan, pues, esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Como verán, esto de aquí que dice código CPC, umbral de BAE, ¿qué es esto? Estos son herramientas para contratación pública. Los que hacen este tipo de estudios, los de desagregación tecnológica, saben lo tedioso que es estar buscando cada código CPC hasta para un clavo, ¿verdad? Porque esa tabla de CPC, ahí sí hay una infinidad de productos, ¿verdad? Entonces, aquí en mi base de datos yo ya la tengo clasificada. Yo ya tengo listos los ítems que más utilizo. Estos son los códigos que yo he tenido la oportunidad pues, de trabajar en mis presupuestos y que ahora me sirven pues para agilitar cada vez que tengo un presupuesto nuevo y que tengo que hacer esto de la desagregación tecnológica. Bueno, yo ya sé que si yo ingreso mi dato, pues me va a salir el código CPC. Entonces, yo lo que quiero recalcar es que este archivo no nació así. Comenzó siendo algo muy parecido a lo que les voy a mostrar el día de mañana en la parte práctica. La idea es que vean que no se trata de tenerlo todo listo en un solo día, no, sino que podemos empezar con una estructura sólida, ya como esta, ya, y la podemos hacer crecer con nuestra propia experiencia y de acuerdo a nuestra necesidad. También les quiero mostrar un caso real que trabajamos para un cliente. Permítanme un momentito que voy a buscarlo. Bien. Esta obra se trataba de una residencia, ¿sí? Como ven en Ayampe. Era una residencia, pues, de lujo, digamos, ¿no? Tenía acabados especiales, muy bonitos. Ya, este presupuesto lo desarrollamos para un cliente, ¿ya? Y aquí podrán notar cómo aplicando el método se logra estructurar cada capítulo, cada rubro con una lógica y al mismo tiempo lo podemos hacer comprensible para el cliente. Y además, que la persona pues que encargó este presupuesto y que ahora está ejecutando la obra ya tiene herramientas que le sirven en el control, como esta, por ejemplo, que sacamos, esta fue la primera vez que realicé este trabajo, ya, que esto de aquí es una lista de materiales por cada rubro que va a ejecutar en la obra. Entonces, esta es una tabla que es la primera vez que la saco, la verdad. Pero el cliente se fue muy agradecido con esto porque esto de aquí le ha permitido planificar sus compras, ¿ya? Entonces, vean todo el potencial que tiene un Excel. Entonces, como ven aquí, tenemos las mismas tres hojas base, equipo, mano de obra, materiales. Aquí tenemos el presupuesto desglosado. Bueno, en este caso, pues hicimos un presupuesto solo de materiales y acá el presupuesto completo a costo directo, puesto que como se trata de una obra particular, en este caso los costos indirectos se aplican en otro lado, no dentro del análisis de precios unitarios, como se suele hacer en contratación pública, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean todo lo que logramos aquí con este cliente. También sacamos el cronograma para su obra. Y como ven, pues todos los análisis de precios están aquí. También tenemos la memoria de cálculo y aquí quiero mostrarles cómo calculamos en este caso el acero de refuerzo. Bueno, como ven, pues es una casa grande, tiene dos niveles, había que calcular las vigas de entrepiso, losa. Entonces miren cómo nosotros desglosamos, aquí tenemos una hoja que se llama memoria de cálculo de áreas y volúmenes y traemos todos nuestros rubros del presupuesto y empezamos a calcular las cantidades de obra. Ahora, ¿cuál es la ventaja
de tenerlo en este formato, que aquí yo puedo ver todos mis elementos de la obra. Y si lo requiero, puedo vincular una cantidad con otra. Ya vamos a ver el día de mañana, ojalá nos alcance el tiempo para ver cómo trabajamos estos presupuestos así, pero lo que les quería mostrar era aquí calculamos el acero de refuerzo directamente en la memoria de cálculo. ¿Ya? Lo podemos hacer así, pues como les digo, aquí teníamos la información, pero también les podemos hacer una planilla aparte, que en este caso nos sirve también para poner en los planos. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar. Vamos a pasar. Les voy a compartir otro trabajo que realizamos para unos clientes. Vamos a compartir. Bien. Quiero mostrarles este caso. Aquí también nosotros, bueno, calculamos el presupuesto para esta casa. También era así una casa, pues, elegante, de lujo, ¿ya? Y en este caso, pues, nos tocó calcular la estructura, ¿ya? Y lo hicimos de esta forma, con esta planilla de cálculo, que ya la van a ver cómo es, ¿ya? Este es el mismo modelo que nosotros aplicamos para una planilla de acero de refuerzo, ¿ya? Y aquí, pues como pueden ver, está desglosado por elementos, plintos, riostras. Acá a un lado tenemos el cálculo de volúmenes de hormigón, porque generalmente pues van de la mano, ¿no? El hormigón con el acero de refuerzo. Entonces siempre nos es conveniente mantener esta información en conjunto. Bien, y como ven, pues aquí hemos aplicado nuestra planilla en Excel. Quiero que vean cómo es esta planilla en Excel. Vamos a mostrarles. Ver, ahí ya, ahí la podemos ver. Esta es la misma planilla, pues, que teníamos en los planos que acabamos de ver hace un momento. Como ven, aquí está la cimentación, los plintos, riostras, etcétera. Está todo desglosado. Y esta es, digamos, el modelo de la plantilla de cálculo. Ya van a ver el regalo que tengo para ustedes. Básicamente es un modelo similar. Y nos da la ventaja de que tenemos toda la información a la mano. Como ven, aquí abajo está el cálculo de la volumetría. Miren, y esto no solo sirve para obras así sencillas como una casa. También les voy a mostrar otro caso de una obra más compleja en la que tuvimos la oportunidad de participar. Miren, a ver, esto de aquí fue un trabajo que también realizamos para un grupo consultor y aquí estábamos calculando las planillas de acero para los tanques, reservorios, etcétera. Entonces, estos ya son estructuras más complejas que requieren pues un análisis un poco más largo, pero vean esto, lo que quiero recalcar es que de esta forma, al tener la información organizada, nosotros vamos marcando pues dónde está cada corte de acero, etcétera, ¿no? Entonces, al tenerlo así organizado y luego revisar las cuantías, y a ver si estaban acordes al elemento, pues nos permitía tener esa seguridad de que sí estábamos en lo correcto, porque bueno, como verán, en una estructura tan compleja es normal tener dudas, que si se nos puede pasar una figura por alto, etcétera, ¿no? A veces no es tan fácil visualizarlo. Pero con este método, esta planilla, tú ya vas identificando cada corte de acero y lo vas registrando en tu planilla y al final pues obtienes un cómputo que puedes verificar, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, les quería mostrar estos casos prácticos. Déjenme ver si la tengo por aquí, la planilla que ustedes van a recibir. Bueno. eh, bueno, aquí en este momento sí. Me gustaría pedirle a mi equipo que por favor les comparta este archivo de la planilla de acero de refuerzo para que ustedes ya vayan conociéndola, cómo vamos a manejarla. Entonces, hoy día la van a conocer y mañana aprenderemos juntos a usarla paso a paso, en lo que va a ser nuestra segunda parte del webinar. ¿Ya? Y aquí también
el día de mañana pues vamos a profundizar en cómo esta herramienta la podemos integrar a nuestra base de datos de presupuestos en Excel. Y esta, pues, como les he dicho, es para mí la herramienta estrella para que nunca más tenga que copiar presupuestos. Bien. Eh, Vamos a volver a las diapositivas. Vamos a volverlas. Por eso. Listo. Bueno, como ves, con herramientas claras y ejemplos reales, el presupuesto deja de ser una tabla complicada y se convierte en una guía segura para la obra. Entonces, ahora que ya vimos cómo aplicar el método POP, vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy. Y voy a adelantarte lo que te espera mañana en la segunda parte de este webinar. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que un presupuesto no se copia, sino que se construye a partir del diseño. Se trata de tener criterios técnicos, una base clara y sobre todo entender lo que estás haciendo. Ahora ya sabes cómo resolver una parte fundamental del presupuesto, que es identificar y definir los rubros que realmente vas a necesitar. ¿Ya? Y cómo evitar los errores más comunes que hacen que muchas obras terminen en pérdida o conflicto. ¿Ya? Además, descubriste que tener un presupuesto real te da un mejor control en la ejecución y te diferencia como un profesional. Y ahora sabes que con las herramientas adecuadas puedes lograr un presupuesto confiable en poco tiempo. Díganme ustedes, ¿les pareció útil esta forma de trabajar? ¿Se imaginan aplicando estas herramientas en su propio trabajo? ¿No? ¿Se imaginan cuánto ahorrarían si hicieran presupuestos así de defendibles, así de confiables? ¿Ah? Cuéntenme, cuéntenme en el chat, ¿qué les ha parecido esta herramienta que la hemos visto brevemente? El día de mañana la vamos a ver más a detalle, ¿sí? Aquí veo, pues mi equipo ya les está compartiendo la planilla de cálculo de acero para que la súper útil, dice JM, muy útil esta herramienta, me parece bien, es una forma ordenada de trabajar. Gracias, Eric. Sí, muy buena, gracias. Gracias, Alex, a ti. De verdad, espero que este contenido sea útil para ustedes. El día de mañana les tengo preparado, vamos a ver, miren, permítanme buscar nuevamente. Está. Aquí tenemos ya la planilla pues lista del caso que vamos a ver. Les he preparado un par de casos reales, en este caso, bueno, unas gradas con una cubierta metálica. Entonces aquí ya tenemos calculada nuestra planilla de acero. El día de mañana vamos a ver cómo elaboramos esto paso a paso y cómo lo conectamos con nuestro presupuesto. Dice Yandri, útil la herramienta y la forma ordenada de trabajar. Me gusta eso y de verdad que yo quiero que se lleven esta idea, que mientras más ordenados seamos, más fácil va a ser para nosotros elaborar nuestro presupuesto. Esta es una parte muy importante, ser organizados, ser ordenados, ¿sí? Carlos dice, excelente presentación y muy práctico. Gracias, Carlos. ¿Te gustó? Bueno, entonces, bueno, ya tienen lo prometido, que ya es la planilla de cero de refuerzo. Espero que la puedan descargar, que esta noche la moneen un poco a ver cómo está construida y el día de mañana pues ya la vamos a ver, ¿no? Mañana la vamos a trabajar juntos, paso a paso, para que aprendan a utilizarla. Entonces, no falten mañana, porque mañana va a ser el complemento perfecto. Vamos a llevar todo lo que vimos hoy a la práctica directa, ya con números, con planos y cantidades. Recuerden que presupuestar no es adivinar, es aplicar método, criterio y herramientas que funcionan. Hoy ya vimos el primer paso y mañana seguiremos construyendo juntos esa seguridad que necesitan para sus presupuestos. Veamos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Michael dice muchas gracias. Gracias a ti por asistir. Gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy.
¿Nos puede ayudar con la plantilla? Dice Vladimir. Claro que sí. Ya está ahí para descargarla en el Zoom, ¿sí? Aquí mismo en el chat, por favor. Si no, pues escríbenos por interno para enviártela, ¿ok? Dice Segundo, excelente, gracias. Eric, muchas gracias. Jair, Carlos, plantilla de cero, aquí están pues enviándola nuevamente. Steve dice, gracias por la plantilla y la clase. Excelente su ponencia. Gracias, Alberto, por ese comentario. Muchas gracias, Juan Arias. Saludos a todos. A ustedes debo darles las gracias por acompañarme hoy. Realmente ha sido un gusto compartir este espacio de aprendizaje y realmente espero que podamos aprender mucho más, aprender mucho más. Les mando un fuerte abrazo y los espero mañana para seguir transformando la manera en que calculamos nuestros proyectos. Nos vemos en la segunda clase. No es un simple número, es la base técnica que define si tu proyecto se ejecuta bien o se convierte en un dolor de cabeza. Un buen presupuesto te ayuda a tomar decisiones realistas, evita errores que se pagan en oro, te da ventaja para ganar concursos y permite controlar avances físicos y financieros. Si eres empresa, consultor o vas a construir tu vivienda, tu proyecto necesita un presupuesto bien hecho. Yo te puedo ayudar con eso. Soy Tania Sánchez, ingeniera civil, y te doy soluciones técnicas para que tu proyecto tenga éxito. Escríbeme y empieza tu proyecto con el pie derecho.